fueron saludando ahí en el Classroom. Así, hola, ¿cómo va? Sí, profe, No nos saluden en el Classroom, hay que saludar. Y siempre intenten poner más que nada porque después nosotros no tomamos lista y para saber que estuvieron, que participaron. Ok. Bueno. ¿Cómo fue con estudio de funciones? Comenzaron la clase pasada, así que vamos a retomar un poco eso y a continuar. ¿Pudieron leer algo del apunte? ¿No? No, profe, yo no pude leer. Bueno, vamos a retomar un poquito, esperamos un segundito más a ver si ingresa alguien más y comenzamos. Estuvieron viendo los parciales, ¿no? La clase pasada. Sí, profe, ¿cuándo nos dan las notas? El martes, el profe. Sí. Bueno. Sí, calculo que el martes ya va a estar. ¿Y cómo piensan que les fue a partir de las resoluciones? No sé. Bueno, me parece. No saben. Bueno. Ay, qué bronca. Te da como mucha bronca. Pero bueno. Sí, es terrible. Cuando aparte te O das lo mismo cuenta que te pasa es que comes un número. ay, sí, te olvidas un número. Y a veces viste que es muy sencillo y que es, o sea, a ver, no muy sencillo, no es muy fácil, pero bueno, lo podrían haber hecho bien y se equivocan en una cuenta. Es terrible. A mí me pasó en un parcial hace mucho, en mis primeros años de estudio, después revisaba un montón que había hecho todo un desarrollo de un integral enorme. Cuando vean integrales van a ver que hay integrales que son así gigantes. Y al final de todo tenía que pasar un número que estaba dividiendo. ¿Cómo lo tenía que pasar? Multiplicando. ¿Cómo lo pasé? Dividiendo. O sea, me dio todo mal por un despeje que era muy sencillo. Igual, nada, el profesor consideró que estaba bien porque era como un error que era obvio que lo sabía. Pero bueno, a veces en el momento del examen uno... Después a partir de ahí empecé a revisar 200 veces esas cosas. Igual, si va mal, de todas maneras, tienen un recuperatorio, no dejen por un parcial, porque muchas veces sucede que va mal en el primero y después va muy bien en el segundo. Y si les va muy bien en el segundo, recuperan con mucha facilidad, porque la mayoría de los temas del segundo parcial se relacionan con el primero. Entonces, más allá de que tienen que repasar, no es que tienen que volver a estudiar todo nuevamente. Así que quédense tranquilos que Profe, a siempre mí hay me más pasó posibilidades. de rendir el primer parcial y desaprobarlo. Aprobé el segundo y cuando fui a rendir el recuperatorio, no sé por ¿De qué, qué? ¿De matemática? sí, de matemáticas. Me nublé, ¿Cursaste el año pasado? sí, con, ¿Conmigo no? no, con las dos profesoras. Ay, no me sale, se me nubló también. Está bien, y sí, sí, como no, ya está, no quisiste recordar, pero no por las Era- profes, sino porque cuando a uno no le va bien es No, terrible. no, fue mi culpa igual. Era yo. Sí, sí, a veces es también mala suerte. Ahí está, con Condese. Ah, con Viviana Condese. Yo, profe, me tenía fe hasta que me enteré que el último punto, justo el que no hice, valía casi la mitad del parcial. Claro, porque el último punto tenía todo el desarrollo, ¿no? Tenían que presentar todo un desarrollo bastante complejo de aplicaciones económicas. Era ese. Claro, pasa que bueno, me enteré después del parcial que le tendría que haber puesto atención a ese y después el resto. Así que veremos. Yo, profe, Igual, hice bien los ejercicios, pero lo respondí mal.
porque era P y yo en mi mente tenía como que era Q y respondí como si fuera cantidad y estaban hablando del precio. Claro. Hice todos los ejercicios bien, pero respondí las 3 mal. Así que no sé qué pasa. Bueno, pero a veces, especialmente en los que se entregan los procedimientos, se tienen en cuenta esas cosas. O sea, si es de marcar opciones nada más, no, porque no podemos ver qué es lo que hicieron en el medio, pero en el que se entregan los procedimientos, por ahí, depende qué tipo de error sea, sí se tiene en cuenta. Aunque sea para una parte del puntaje, aunque no sea todo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer como esta partecita que es la primera, como un pequeño repaso rápido, porque sé que estuvieron charlando con el profe todo esto. Así que vamos a hacer una lectura como para retomar, como para recordar un poquito, pero sé que lo vieron. En principio, describir qué es una función creciente o decreciente, se los describe simbólicamente, se los leo para que se acostumbren a la simbología más que nada. Para todo x1, x2 perteneciente al intervalo AB abierto, ¿sí? Si x1 es menor a x2, entonces f de x1 es menor a f de x2. ¿Qué significa? Que para que sea creciente la función, si el valor de x va aumentando, o sea, va de menor a mayor, el valor de y también va de menor a mayor. Entonces decimos que la función es creciente. Sería este caso de acá. Va de menor a mayor, tanto la x como la y. En el caso de la función decreciente, para todo x1, x2 perteneciente al intervalo AB, si x1 es menor a x2, entonces f de x1 es mayor a f de x2. Pasa lo contrario. Si el valor de x aumenta, el valor de y disminuye. Como que intuitivamente nos podemos dar cuenta que esta función crece y esta decrece. Y para variar, me olvidé de poner a grabar. Capaz que alguno de ustedes ya está grabando, pero voy a grabar yo. También por las dudas. Creo que ahí comienza a grabar. Bueno, entonces continuamos. Habíamos dicho entonces que para que una función sea creciente, cuando los valores de x aumentaban, los valores de f de la función también aumentaban. Y para que sea decreciente pasaba exactamente lo contrario. Si el valor de x aumentaba, el valor de y disminuía. En relación a esto, podemos analizar qué es lo que pasa, que es lo que estuvieron trabajando la clase pasada, con el valor de la derivada, si la función es creciente o si la función es decreciente, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo cualquiera, por ejemplo, menos 1/2 de x al cuadrado más 5. Si graficamos esta función cuadrática, tenemos un intervalo creciente y un intervalo decreciente. En este intervalo que es creciente, a medida que los valores de x aumentan, los valores de la función aumentan. Y en este intervalo que decrece, a medida que los valores de x aumentan, los valores de la función disminuyen. ¿Qué sucede con las rectas tangentes en cada intervalo? A ver, lo estuvieron trabajando el otro día. ¿Qué pasa si yo marco la recta tangente en -2? ¿Me va a quedar creciente o decreciente esa recta tangente? Yo marco la recta tangente creciente. ¿Cómo, profe? Si yo marco la recta tangente de la función en el punto este, -2, ¿esta recta tangente va a ser creciente o decreciente? Esa es creciente. Bien, sería algo así. Ahí está dibujada. En -2, esta es la recta tangente. De hecho, acá la anoté. ¿Sí? Todo esto lo tienen en el Classroom, menos esto que está acá y cositas que yo fui agregando, pero la mayoría de las cuestiones teóricas están en el apunte teórico del Classroom. Este es un ejemplo que puse yo. De esta función cuadrática en -2, esta es la recta tangente, que es 2x más 7. ¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente? De esta de 2x más 7. Agrando un poquito, así de mejor.
El 2. El 2. La pendiente de la recta tangente es 2. Este 2 es el valor de la derivada en ese punto, o sea, en x menos 2. La derivada sabemos que nos da la pendiente de esa recta tangente. Quiere decir que si la función es creciente, la pendiente de la recta tangente va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esa recta tangente también es creciente. ¿Qué pasa en el menos 1? ¿Va a ser creciente o decreciente? Creciente también. Creciente también. Esta es la función x más 11 medios. Si bien la pendiente es más pequeña, fíjense que acá la pendiente era 2 y acá la pendiente es 1, una x más 11 medios, sin embargo sigue siendo positiva. Es más pequeña, pero es positiva. ¿Qué pasa si en lugar de menos 1 yo marco la recta tangente, que ya no la tengo hecha, pero en el menos 1 medio, por acá? ¿Me va a quedar positivo o negativa la pendiente? Positiva. La recta va a ser creciente, me va a quedar positiva también. Positiva. La recta tangente va a ser creciente y la pendiente también va a ser positiva. ¿Va a ser más chiquita o más grande que esta? Va a ser más chica. Va a ser más chica, va achicándose, Sí. va haciendo esto, se va aplanando, ¿no? Va tendiendo a ser horizontal, ¿no? Cada vez que me voy acercando un poquitito más acá, va tendiendo a ser horizontal. Esperen que me parece que alguien quería ingresar. Bien, seguimos. ¿Qué pasa del otro lado, donde la función decrece? Si yo trabajo en el 1, acá, fíjense que la recta tangente en ese punto 1 también decrece como la función. La función decrece, su recta tangente también decrece en ese punto. La pendiente acá me da menos 1. Como decrece, la pendiente me queda negativa. ¿Qué significa? Que la derivada de la función en el punto 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 1. Menos 1, claro, me va a dar negativa. Como la recta tangente decrece, al igual que la función, en todo ese intervalo, cada una de las derivadas en estos puntos me va a dar negativa. Entonces, las rectas tangentes acompañan el crecimiento y el decrecimiento de la función. Por lo tanto, el signo de la pendiente de esa recta, o sea, el signo de la derivada, me va a ayudar a determinar si en un intervalo la función está creciendo o la función está decreciendo. Esto es lo que trabajaron el otro día. ¿Qué pasa cuando llegamos justo acá, al vértice de la parábola? La recta tangente es esta que está en rojo. Es y igual 5. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? 0. 0. No es ni positiva ni negativa, es 0. Entonces, cuando la función crece, es positiva. Cuando la función decrece, es negativa. Cuando está en este punto que es máximo, es 0. Todo esto lo habían trabajado, ¿no? Vamos haciendo como un pequeño repasito. Acá, en este grafiquito que les dan en el Classroom, les marca, ¿ven? Todo de este lado son las rectas tangentes en rosa y son todas crecientes. De este lado son las que están de línea punteada y son todas decrecientes. Y las que están de este lado, donde la función empieza a crecer nuevamente, también están en rosa y son crecientes. Ahora, en estos puntos, en los extremos, que se llaman extremos relativos de la función, las rectas tangentes son horizontales. Entonces, su derivada, o sea, la pendiente de esa recta tangente, vale 0. Bien, hasta ahí creo que llegaron y alguna cosita más me parece que habían trabajado, ¿no? Esto lo habían trabajado, ¿no? Esta parte. El apunte sí. Sí, eso sí. Sí, genial. Bueno, ahora vamos a ver, y creo que acá también, me parece, seguro Eso que, también, que sí. si llegaron ahí. Bueno, vamos a repasar un poquitito cuándo encontramos un extremo de la función.
Vamos a trabajar hoy, les adelanto un poquito, con dos criterios para determinar los extremos. Uno es el criterio de la derivada primera y el otro es el criterio de la derivada segunda. Son dos criterios para determinar los extremos relativos de una función. En este caso, en esta función o en esta función, ¿hay un mínimo o hay un máximo relativo? Máximo. Máximo. Un máximo. ¿Cuándo hay un máximo relativo? Cuando en un entorno, o sea, en un determinado intervalo, en este caso entre A y B, hay un punto, ¿sí?, que tiene la imagen más grande que todo el resto de los puntos que están en ese intervalo. Y se dice que es un extremo relativo. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que la función, mira, les voy a mostrar en este caso que tienen acá. Acá hay supónganse que esta es una función, esta igual era la derivada, pero pónganle que esta es una función f de x. Este punto tiene un máximo. ¿Pero es el punto más alto de toda la función? ¿O hay algunos que después son más altos? Y más adelante parece que hay otro más alto. Claro, ves que sube acá. Sí. De hecho, hay un montón, mal infinito. Entonces, este punto no es el más alto de toda la función, sino que es el punto máximo en un determinado intervalo. ¿Sí? Después, en otra parte de la función, puede haber valores más grandes de f. Entonces, es por eso que decimos que es un extremo o un máximo relativo. Relativo porque es en un determinado intervalo. ¿Sí? Entonces aclaramos que es relativo y ahí salimos del problema de estar pensando que quizás dentro de esa misma función hay valores más grandes. Cuando hay un máximo relativo, pueden pasar dos cosas para que haya un máximo relativo. Que la derivada valga 0 o que la derivada no exista. Ahora, esta condición, que la derivada valga 0 o que la derivada no exista, es una condición necesaria pero no suficiente, se dice en matemática. O sea, para que haya un máximo, tiene que pasar alguna de estas dos cosas. Ahora, ¿alcanza con que la derivada valga 0 para que haya un máximo? No. Esta sería una condición que sí o sí tiene que suceder, pero no es suficiente como para aclarar y para determinar que realmente ahí hay un máximo, ¿sí? Pero en principio, comenzamos por acá, comenzamos por analizar dónde la derivada vale 0 o dónde la derivada no existe. Cualquiera de estas dos cosas que sucedan van a determinar si, cumpliendo algunas otras cosas, hay un máximo o un mínimo en la función. Lo mismo pasa con el dibujito invertido, en este caso sería mínimo. Cuando hay un mínimo, sí o sí, para que haya un mínimo, tiene que pasar que la derivada valga 0 o que la derivada no exista. ¿Sí? Condición necesaria para la existencia de extremos, es lo que decíamos recién. ¿Es necesaria? Sí, porque sí o sí tiene que pasar esto. ¿Es suficiente para decir que hay un extremo? No. Tenemos que verificar algo más para ver si hay un extremo relativo. Bueno. Vamos a adelantar un poquito, yo después les voy a pedir que hagan una lectura de todo el apunte, pero vamos a adelantarnos un poquitito acá. Dice, condiciones suficientes para la existencia de extremos de relativos. ¿Qué significa que es suficiente? Que ya con esto puedo determinar de manera segura que sí o sí hay extremos relativos, ¿sí? ¿Cómo comienzo? Siempre comienzo fijándome dónde la derivada vale 0 o dónde la derivada no existe. En un principio vamos a pensar dónde vale 0 la derivada. Esa condición es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces decimos que ese número se llama número crítico. ¿Por qué número crítico? Porque es un posible máximo o mínimo de la función. Quiere decir que si yo calculo la derivada, la igualo a 0, y encuentro un determinado número o varios números, esos números que encuentro son números críticos o posibles máximos o mínimos, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que haya un punto máximo?
tiene que pasar que la derivada sea mayor a 0 y la derivada sea menor a 0. ¿En dónde? Alrededor de ese punto. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de compartir un minuto esto y voy a compartir la pizarra para hacer un gráfico. Profe, que la derivada sea mayor a 0 y qué más. Claro, ahí les iba a decir eso, les iba a mostrar en un gráfico feo que voy a hacer. Supónganse que yo tengo, estos son mis ejes y tengo una función que hace esto. Horrible. Pónganle ahí. Y ahí se supone que si es un máximo, ¿no? ¿Qué se supone? Que a la izquierda de ese punto, para que acá haya un máximo, las rectas tangentes van a ser como positivas, o sea, crecientes, claro, van a ser crecientes. Y como son crecientes, las pendientes son positivas. Quiere decir que de este lado, yo puedo asegurar que f' de este lado va a ser siempre mayor a ¿cuánto? Si es positivo, va a ser, claro. Las derivadas de cualquier numerito que yo tome de este lado siempre me va a dar mayor a 0. Llego al punto máximo, que estoy acá, ¿y cuánto me va a dar la derivada? 0. A ver si me deja trasladarla. Ahí. Me va a dar 0 porque tengo ahí la recta tangente horizontal. Del otro lado, ya inmediatamente que paso ahí un infinitesimal para este lado, un pedacito muy pequeñito, ya las rectas tangentes empiezan a hacer ¿qué cosa? ¿A crecer o a decrecer? A decrecer. Decrecer. A decrecer. Entonces, de este lado, esperen que no quería escribir en rojo, de este lado, f' va a ser mayor o menor a 0. Menor a 0. Menor a 0. Menor a 0. Entonces, claro, acá vale 0, pero para que sea un máximo, no alcanza con decir que vale 0, porque a veces sucede que vale 0 y hay lo que se llama un punto de inflexión, que lo vamos a ver más adelante. Es una condición necesaria que acá valga 0, que f' ahí sea igual a 0, en el máximo. Pero a izquierda y a derecha tiene que pasar lo contrario, de un lado crecer y del otro lado decrecer. Porque si de este lado crece y luego sigue creciendo, que puede pasar, entonces si crece y sigue creciendo, entonces no hay un máximo. ¿Qué tengo que verificar para determinar que sí o sí hay un máximo? Que de un lado y del otro las derivadas tienen signos contrarios. De un lado es positiva y del otro negativa. Exactamente, para que sea un máximo, a izquierda tiene que crecer y a derecha tiene que decrecer. Y para que haya un mínimo, ¿qué va a tener que pasar? Acá hay un mínimo también. Sería. Exactamente, claro. ¿Cómo sería? De este lado. ¿De este lado crece o decrece? Decrece. Decrece. Y del otro crece. Entonces, si yo determino qué pasa a la izquierda y a la derecha de cada uno de los puntos críticos, bueno, no quería escribir en rojo y escribo en rojo. Si yo puedo ver qué pasa con la derivada, tanto a izquierda o a derecha de cada uno de los puntos críticos, o sea, de los posibles máximos o mínimos, y determino el crecimiento o el decrecimiento de la función, entonces puedo determinar si hay un punto máximo o un punto mínimo. Un máximo va a ser si crece y luego decrece, y un mínimo va a ser si decrece y luego crece. El signo de la derivada me va a ayudar a determinar eso, el crecimiento o el decrecimiento de la función, a un lado y al otro del punto crítico, siendo el punto crítico un posible máximo o mínimo. ¿Sí? Vamos a continuar con el apunte. Hay cosas que fui salteando porque sé que las estuvieron leyendo con el profesor o trabajando con él. Entonces, volvemos a esto.
criterio de la derivada primera. O sea, trabajamos con la derivada primera de la función. Si para todo x menor a c, ¿sí? f' de x es mayor a 0 y para todo x mayor a c, f' de x es menor a 0, es lo que hablábamos recién. Si estoy en un punto y del lado izquierdo me da mayor a 0 y del lado derecho me da menor a 0, entonces podemos decir que hay un máximo. Si para todo x menor a c pasa lo contrario. Primero la derivada me da menor a 0, o sea que decrece, y luego me da mayor a 0, quiere decir que crece, entonces lo que estoy generando ahí es un mínimo relativo en ese punto. Entonces, cuando ustedes le digan, bueno, ¿cómo podemos hacer para saber si hay un máximo o un mínimo? Bueno, si utilizo el criterio de la derivada primera, tengo que buscar primero el número crítico, que en este caso lo llamamos C, y luego analizar de ese número crítico qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha. ¿En relación a qué? Al crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Y cómo analizo el crecimiento o el decrecimiento de la función? Teniendo en cuenta el signo de la derivada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Está bien, profe. ¿Sí? Entiendo, sí. Díganme si voy muy rápido, que a veces uno sigue porque por ahí piensa que todos entendieron y capaz que se quedaron en una pavada, pues ustedes pregunten. Igual con el profe llegamos hasta la segunda derivada, profe. Sí, son dos criterios diferentes. Eso es lo que yo les quería marcar. Vos tenés el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. También depende qué me pide la consigna. Bueno, a veces me conviene usar un criterio o el otro. A veces encontrar la derivada segunda por ahí es muy complicado y utilizo el criterio de la derivada primera. O sea, son dos Profe, criterios se puede usar distintos. uno o el otro. Exactamente, son dos criterios. Ven que acá dice condiciones suficientes para la existencia de extremos relativos. ¿Es suficiente utilizar este criterio o es suficiente utilizar este criterio? El criterio de la derivada primera es el que estábamos charlando recién. El criterio de la derivada segunda, bueno, no sé si llegaron hasta ahí con el profe, lo deben haber trabajado también. Son dos Sí, criterios hicimos un distintos. ejercicio de ese. Y por otro lado, lo que vamos a continuar trabajando también es la derivada segunda nos ayuda a determinar algo que se llama puntos de inflexión. Eso va a ser lo último que hagamos en un ratito. Entonces, si me pide, por ejemplo, los puntos de inflexión, sí o sí tengo que recurrir a la derivada segunda, porque la derivada segunda lo que me ayuda a analizar es la concavidad de la función. Esperen que me parece que alguien quiere ingresar. Ahí está. Entonces, bueno, vamos con el criterio de la derivada primera, analizamos el crecimiento y el decrecimiento de alguna función y luego graficamos. Vamos a tomar un ejercicio, algún ejercicio, ¿hicieron alguno de la guía de actividades de acá? Yo no hice ningún, profe. ¿No? Vamos a tomar el 1A, entonces, de ejercicios propuestos de estudio de funciones. Y lo vamos a analizar entre todos. Pero usando el criterio de la derivada primera. ¿Por qué? Porque aparte, el criterio de la derivada primera me ayuda a contestar como una parte de esta actividad que tiene que ver con que me pide intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Entonces, me ayuda la derivada primera también a determinar esos intervalos que me está pidiendo. La consigna dice, determinar para cada una de las siguientes funciones intervalos de crecimiento y de decrecimiento, puntos máximos y mínimos relativos. No pide graficar ni nada, pero vamos a intentar también hacer algún gráfico aproximado de la función. Vamos a utilizar el criterio de la derivada primera. La función es f de x igual x cuarta menos 4x cubo
más 4x cuadrado. Me van a ir ayudando con algunas cosas porque todo acá no va a entrar en la pizarrita, así que vamos a hacer una parte nada más. La otra me van a ayudar a calcularla. F'. A ver, ¿por qué calculo F'? Porque para cualquiera de las cosas que me está pidiendo la consigna necesito saber la derivada. Me está pidiendo extremos, relativos, máximos o mínimos, y me está pidiendo intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Así que sí o sí la derivada primera la tengo que calcular. ¿Cómo me quedaría? 4x al cubo 4x cubo menos, menos 12x al cuadrado, ¿qué más? 8x. Más 8x, perfecto. Yo ya sé que tengo que comenzar por encontrar los números críticos. Los números críticos son aquellos números donde la derivada no existe o vale cero. En este caso existen todos los puntos porque fíjense que es una polinómica. Así que directamente trabajo igualando a cero. 0 igual. Y como no tengo mucho espacio, directamente, si acá tengo una cúbica, ¿qué me conviene hacer? Si tengo la x en todos los términos. Esa como no tiene término independiente se puede hacer factor común. Claro, exactamente. Como no tiene ningún término que no tenga x, podemos hacer factor común. Entonces nos queda 4x cuadrado. También podría haber sacado el 4, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. 4x cuadrado, lo importante es sacar la x menos 12x más 8. Si sacaba el 4 también, me iban a cambiar los valores de a, b y c, pero iba a llegar al mismo lugar. Si sacaba el 4, me iba a quedar x cuadrado menos 3x más 2. Bien, acá tengo como dos posibilidades, ¿no? Cuando igualo a 0. Una opción es que la x valga 0 y la otra opción es que 4x cuadrado menos 12x más 8 valga 0. Aplico la resolvente y como hay gente que la hace con la calculadora, me va a decir la solución. Este 0 ya está. Bien. X igual 2 y x igual 1. Tengo entonces 3 números de x. ¿Cómo se llaman estos números? Puntos críticos. Las raíces. Bien, son las raíces de la derivada. Y es verdad, son las raíces de la derivada, de la función derivada. Y las raíces de la función derivada, también hay un grafiquito ahí que los ayuda a analizar eso. Si es una raíz de la función derivada, es un punto crítico de la función original. Es un número crítico, es un posible máximo mínimo, porque son números en donde la derivada me dio 0. Quiere decir que en estos números la recta tangente es horizontal. Y si la recta tangente es horizontal, son posibles máximos o mínimos. Tengo que hacer algo para determinar si son máximos, mínimos o si no lo son. Puede pasar que no sean nada, ni máximos ni mínimos. Tengo estos 3 números. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer, a mí me ayuda mucho hacer una recta y ubicar los números que eran 0, en orden, ¿no? 0, 1 y 2. Lo que estoy haciendo acá, en realidad, es pensando cuántos intervalos me determinan estos 3 números críticos. Este es un número crítico, o sea, un posible máximo mínimo. Este es otro posible máximo mínimo. Y este es otro posible máximo mínimo. Para ver si es máximo mínimo o si no es nada, o sea, no es máximo mínimo, puede llegar a ser un punto de inflexión, algo va a pasar con ese punto, pero para determinar bien si es máximo mínimo relativo o punto de inflexión, necesito saber qué pasa a la izquierda y a la derecha. Nosotros habíamos dicho que si C era un número crítico y, por ejemplo, a la derecha crecía
y a la izquierda, perdón, a la izquierda crecía y a la derecha decrecía, hace esto, ¿qué voy a encontrar? ¿Un mínimo o un máximo? Un máximo. Un máximo. Si acá, por ejemplo, hace esto, voy a encontrar un ¿qué? Un mínimo. Un mínimo. Y después si vuelve a bajar, un máximo. Por ejemplo, ¿no? No sé, estoy diciendo algo. ¿Qué tendría que analizar para saber si, por ejemplo, a la izquierda del 0 la función crece o decrece? Si yo digo a la izquierda del 0, estoy hablando de un intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Este primer intervalo. El otro intervalo iría ¿desde dónde? Desde 0 hasta a 1. Y el último intervalo iría de, no, el último no, de 1 a 2, y el último iría ¿desde dónde? De 2 a... Más infinito. Exacto, todos estos intervalos tengo determinados con los números críticos. Yo tengo que pensar qué pasa acá, acá, acá y acá. ¿Qué puedo hacer para ver si a la izquierda del 0 la función es creciente o decreciente? ¿Cómo podíamos saber si una función crecía o decrecía? Calcular la derivada de la función en ese punto. Exactamente. ¿Cuántos puntos tengo acá para elegir? 3 puntos, 0, 1 y 2. Y a la izquierda del 0, ¿cuántos puntos tengo para elegir? Infinito. Infinito, claro, puedo elegir el que quiera. No me voy a complicar y voy a elegir el menos 1.230.000. Elijo uno que esté por acá, muy cerquita. Vamos a hacerlo en otro color. Elijo, por ejemplo, acá, el menos 1. Y este menos 1, como decían recién, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la derivada y voy a reemplazar por ese menos 1. Y no me acuerdo cómo me había dado la derivada, me van a ayudar y la vamos a anotar acá. X, Era, ahora paréntesis, 4x cuadrada menos 12x más 8. gracias, menos De nada. 12x más 8. Ahí tenemos, esta es la derivada, reemplazamos acá, acá y acá por menos 1 y hacemos la cuenta. A ver, no me interesa ni siquiera cuánto da. A mí lo que me interesa de esa cuenta es el signo. O sea, si me da positivo, si me da negativo. ¿Por qué? Porque ese signo me va a determinar si de este lado, en todo este intervalo, la función va a venir creciendo o va a venir decreciendo. ¿Qué me dio? ¿Positivo o negativo? A ver. Negativo, ¿no? Me parece que da Sí, a mí me dio negativo. negativo. Entonces anoto el signo, ni siquiera el número necesito, me da negativo. Que dé negativo, a mí me ayuda mucho acá a hacer una flecha. Después les voy a mostrar cómo se hace un cuadrito también. Pero, ¿por qué? Porque me ayuda a pensar esto, viene decreciendo. Si sigue decreciendo, ¿qué puede pasar? No hay ni máximo ni mínimo. ¿Qué tendría que pasar a la derecha, acá, para que haya un mínimo? Crecer. Tendría que crecer. Claro, tiene que ser positivo. Entonces agarro un valor No, de acá. en 0 tendría igual que dar 0. Exacto, porque nosotros, claro, partimos de eso. En 0 va a dar 0. O sea, partimos de que en 0 daba 0, en que en 1 daba 0 y en 2 daba 0, claro. Y acá en el medio no sabemos. Si yo haría f' de 0, de hecho, miren, si reemplazo acá por 0, 0 por lo que sea me da 0. Bueno, vamos entonces con algún valor entre el 0 y el 1. Puede ser el 0,5. Y lo que me interesa a mí acá, habíamos dicho, era el signo. Reemplazo por 0,5 acá, acá y acá para calcular f' en ese valor. Y si no miro mal, me daría ahí positivo. ¿No? A ver, alguien por las dudas. Crece, ¿no? Sí, profe. Crece, bien. Acá en 0,5 me dio positivo, entonces quiere decir que crece. Ya con esta parte determiné un intervalo de decrecimiento y un intervalo de crecimiento. Y este punto, que era un número crítico, ya puedo decir que es un ¿qué? Un mínimo relativo. Bien.
un mínimo relativo. Ahora, yo no puedo decir el mínimo relativo está en 0, porque me está faltando una coordenada. Está en 0 y acá tengo que calcular f de 0. Quiere decir que ¿Eso para para saber saber, profe, el valor exacto? exactamente, para saber exactamente si yo tendría que hacer un gráfico de la función f, digo, en el punto 0 de x va a haber un mínimo, pero bueno, exactamente dónde, en 0 y dónde ubico la y. Y bueno, tengo que calcular la y. ¿Cómo calculo el valor de y? Reemplazando al 0 en la función original. No se confundan y reemplacen en la derivada, porque lo que nosotros estamos intentando encontrar es el mínimo de la función f. La derivada es una herramienta que me permite determinar números críticos y crecimiento o decrecimiento de la función, pero la función es f. Y creo que si reemplazamos por 0, da 0, ¿no? En la función original. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya podemos anotar, así ya nos queda bien el punto mínimo. Ahí es 0. Tenemos que seguir analizando la derivada ahora con un número que esté por acá. 1, y bueno, podemos tomar el 1,5, por ejemplo. Y hacer f' en 1,5. Y reemplazamos acá, acá, acá. Y nos fijamos si nos da positivo o negativo. Alguno capaz que ya hizo la cuenta. Me parece que da negativo también. Negativo. Bien. Quiere decir que en este intervalo desde 1 hasta 2 la función va a decrecer. Y bueno, luego hacemos lo mismo, así ya terminamos con esto. F' en un valor que esté por acá. Por ejemplo, 3. Ese valor 3 Positivo. me parece que va a dar positivo por la forma de la función. Bien. ¿Qué quiere decir? Que acá la función va a crecer. Ya determiné un mínimo. ¿Tengo algún otro mínimo? ¿Hay algún otro punto mínimo relativo por ahí? Sí, en 2. Bien, en 2. Acá hay otro mínimo porque ven que decrece y crece. Entonces hay un mínimo en 2. Nos faltaría encontrar el valor de y. Ahora lo calculamos. ¿Y máximo? En 1. Bien, en 1. Bueno, no llego ni a escribir, así que los tildes, máximo, mínimo, no. Profe, Sí, ¿vio que ahí en la parte blanca en el medio tiene un cuadradito blanco chiquitito al borde que cambia de color? Es para extenderle el papel blanco del... acá, este. Sí, sí. Ay, gracias. Y Vos sos la que me enseñaste a abajo borrar, ¿no? también. Sí, Sí, acá espera que tengo ahí el de compartir. Ahí está. O si no, en la esquina agarra y agranda todo. claro. Baja el rodillo Por acá, a y ver, baja creo el que ya mouse. no tengo más lugar. Ahí está. Sí, de la esquinita sí, ¿no? En diagonal. Sí. Bueno, gracias, chicas. Faltaría calcular acá y acá las coordenadas de y para determinar exactamente dónde tengo el mínimo, el otro mínimo y el máximo. Creo que daba 2,0 y 1,1. Parece ahí viendo las Claro, llegué a eso respuestas. también. ¿Sí? Bien. Bien, ya está, ya encontramos máximos y mínimos. Y el ejercicio me pedía también intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, ahí como teniendo en cuenta qué me está pidiendo, como todo esto era un cálculo mío, un cálculo auxiliar, tendría que anotar intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento. Y tengo de decrecimiento este y de crecimiento este y este. Entonces, crecimiento sería, ¿desde dónde? De 0 a 1. de 0 a 1, unión, Sí, de 2 ¿qué a más? más infinito. De 2 a más infinito. Y luego, el de decrecimiento, los de decrecimiento son 2 también, ¿desde dónde? Desde menos a 0
a 0, bien, De 1 a 2. y de 1 a 2. Listo, esto es lo que me pedía el ejercicio. Mínimos, relativos, máximos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Eso es todo lo que me pide el ejercicio 1A. ¿Qué criterio utilizamos? El criterio de la derivada primera, analizando los números críticos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento alrededor de cada número crítico para ver si me determinaba un mínimo o un máximo. ¿Sí? Ahí vamos con uno de los criterios. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No es muy complicado o sí? ¿Qué les parece? No, profe, con la práctica va a ver. Sí, después, bueno, es una cuestión de necesidad de hacer actividades. Hay 1.000.000 de actividades para hacer ahí, hay muchas, y hay que practicar porque cada función después tiene su dificultad, ¿sí? Hay algunas que son racionales, después, si podemos, vamos a hacer algunas funciones más. Pero bueno, cada función, como les decía, tiene su dificultad. Criterio de la derivada segunda. Sí, a ver si tengo acá hecho el ejemplo. Miro un minuto. No, está con la derivada primera. Después para repasarlo vamos a hacer. Bueno, criterio de la derivada segunda. Sea C un número crítico, lo mismo que antes, determinamos un número crítico. ¿Cómo lo determinamos? De la misma manera. ¿Sí? Derivada igualando a 0. Y para poder usar el criterio de la derivada segunda tiene que existir la derivada segunda. Esto me dijeron igual que lo trabajaron en la clase pasada con el profe. Si existe la derivada segunda, podemos aplicar este criterio. ¿Qué pasa? Si la derivada segunda en el punto ese crítico es menor a 0, hay un máximo. La derivada segunda me ayuda a determinar algo que se llama concavidad de la función. Concavidad positiva, concavidad negativa. O convexa, se le dice también. Si nosotros decimos que la derivada segunda es menor a 0, significa que tiene concavidad negativa. Hace esto. Y si tiene concavidad negativa, entonces tiene un máximo. Este criterio es el que trabajaron con el profe el otro día. Lo vimos No me en acuerdo. un ejercicio, o sea, no es que lo vimos como derivada segunda. Ok. Bueno, ¿qué pasa si la derivada segunda es mayor a 0? La concavidad es positiva. Y si es positiva, ¿qué va a haber? ¿Un mínimo o un máximo? Un mínimo. Un mínimo. Entonces, la derivada segunda me ayuda a estudiar la concavidad de la función. Ahora lo vamos a analizar un poquito cuando veamos los puntos de inflexión. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago la derivada primera y encuentro los números críticos, calculo la derivada segunda y la evalúo en esos números críticos, el signo de esa derivada segunda me puede ayudar a determinar si es máximo o mínimo. ¿Qué pasa si la derivada segunda, porque acá me está diciendo, si la derivada segunda es menor a 0, entonces hay un máximo. Si la derivada segunda es mayor a 0, entonces hay un mínimo. Pero no me dice nada en relación a la derivada segunda igual a 0. Si la derivada segunda vale 0, dice que este criterio no informa. O sea, no me ayuda a determinar qué es lo que pasa con ese punto crítico que había encontrado. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver qué es lo que hacemos con eso. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de antes, que creo que ya... Vamos a hacer el mismo ejercicio, que ya teníamos resueltas las cuentas, con el criterio de la derivada segunda. La función era 4x cubo menos 12x más 8x. Y la Profe, derivada... ¿está escribiendo? Sí. No, porque le quise cambiar el color y no pude. Ahí. La función, ahora sí. No está compartiendo el PDF.
Es viernes, chicos. Tuve 78, sumen la semana más o menos. Ahí está, ustedes. Gracias. Ahora sí, ¿no? Ahora Igual, sí. ¿es la única que me pasa o hay otro? Díganme que hay otro profe que también habla y piensa que está compartiendo. No, profe, la única. Ay, qué maldad. Los otros no comparten. Ah, bueno, gracias. Alguien me tenía que defender. 4x cubo más 4x cuadrado. Vamos a saltear la parte de calcular los números críticos, pero vamos a anotar la derivada primera. La vamos a anotar sin hacer el factor común porque va a ser más fácil para hacer la derivada segunda. 4x cubo menos 12x más 4. Nosotros agarramos la derivada primera, la igualamos a 0, hicimos ¿No el era el factor cuadrado común 4x? cuadrado y sí, ahí. Y acá era el cuadrado y acá era x, ¿no? Ahí. Sí. Nosotros agarramos esto, lo igualamos a 0, ahí hicimos el factor común, encontramos los números críticos y a partir de Profe, era esos números... 8, no 4. Gracias. Eso por no mirar, porque tengo acá anotado. Y encontramos los números críticos y esos números críticos serán 0, 1 y 2. En este, como lo teníamos calculado, no lo hacemos, pero si no tendrían que pasar por ese proceso. Entonces tenemos x igual 0, x igual 1 y x igual 2. Ahora, como vamos a usar el criterio de la derivada segunda, calculamos la derivada segunda y ¿cuánto me quedaría? 12 12x cuadrado menos 24x. Le faltó la más x, profe, 8. en el Sí. 12 del cuadrado. Estoy como malo, ¿eh? Lo que pasa es que es Escribí muy a difícil escribir con el mouse, por eso a veces yo escribo todo en el Word. Pero bueno, acá como arranqué con el más 12, no, ay Dios. 24x. Es muy difícil en la coordinación, entonces estoy como muy concentrada en la coordinación. Ahí está, más 8. No se preocupe, profe, yo soy mucho peor y con la lapicera en la mano. No, es muy complicado porque por más que intente, el mouse a veces tiene su vida propia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos la derivada segunda, si no nos equivocamos como la profesora en ninguna cuenta o escribimos mal, podemos tomar estos números críticos y reemplazarlos en la derivada segunda. ¿Qué nos va a decir si la derivada segunda evaluada en el punto es mayor a 0? Significa que la concavidad de la función es positiva y voy a tener un mínimo. Si es mayor o si es menor, me va a determinar si es mínimo o máximo. Entonces voy a tomar cada uno de esos puntos, tomo el 0. Nosotros ya lo habíamos hecho, esto, con el otro criterio. Tendría que darnos lo mismo. Entonces, evalúo en el 0 acá. Esto es 0, esto es 0, más 8, 8, es positiva. Lo mismo que antes, me interesa el signo. Si la derivada segunda me dio positiva es mayor a 0, quiere decir que la concavidad de la función es positiva, hace esto. Y en el 0 había un número crítico, un posible máximo o mínimo, entonces esto me ayuda a determinar que en realidad en ese punto hay un mínimo. Lo mismo que antes, si hay un mínimo, entonces yo puedo decir tranquilamente que a la izquierda, de menos infinito hasta 0, la función decrece y de 0 hasta 1, que es el otro número crítico, la función crece. Vamos a ver qué pasa en el 1. En 1 me dio menos 4. Bien, me da negativa, entonces significa que la función tiene concavidad negativa, hace esto. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. Un máximo. Máximo, profe. Y, por suerte, hasta ahora nos va coincidiendo con lo que habíamos hecho. Y en 2, ¿qué me tendría que dar? ¿Positivo o negativo?
¿Qué habiendo? ¿Un máximo o un Tendría que mínimo? dar Un mínimo. Tendría que dar positivo. ¿no? Positivo. Tendría que dar Da positivo, claro. da Da 8. positivo, bien. Quiere decir que si da positivo, a mí me ayuda a hacer también este dibujito, da positivo, la concavidad es positiva, hay un mínimo. Ese mínimo, obviamente todavía, o este máximo, o este, nos faltaría calcular las coordenadas en Y de cada punto. ¿Sí? Acá no lo vamos a volver a hacer porque ya lo hicimos en el otro, con el otro criterio, pero la idea entonces es que tanto con el criterio de la derivada primera o de la derivada segunda yo puedo determinar los máximos y los mínimos relativos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? ¿Qué nos pide? Nos está pidiendo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, el otro criterio me ayuda un poquito más a determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Este criterio también, pero después tendría que estar mirando muy bien desde dónde hasta dónde anoto los intervalos. En el otro es como más fácil. Si nosotros tenemos que anotar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, yo siempre lo que me parece más sencillo es anotar primero los números para determinar los intervalos y después decir, bueno, si acá encontré, por ejemplo, un mínimo, significa que acá decrece y acá crece. Si en el 1 encontré un máximo, es porque vuelve a decrecer. Y si en el 2 encontré un mínimo, es porque vuelve a crecer. Entonces así es como más fácil después para anotar los intervalos. Bueno. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, que es el que está en el apunte. Bueno, ven acá, antes de, ya que estoy acá, les muestro. En el Classroom tienen, ¿cómo hacemos para determinar los extremos de una función? En principio siempre calculamos f'. Luego hallamos los números críticos, igualando esa derivada a 0. Y después, como tercer paso, dice, puedo aplicar el criterio de la derivada primera, que es el que hicimos como primer ejemplo, o el criterio de la derivada segunda. O sea, el tercer paso es como optativo. Cualquiera de los dos criterios sirve. Vamos a tomar esta función. Y les voy a dar un minuto para que comiencen a ver hasta dónde llegan. Dominio, extremos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Sin mirar el apunte ni nada, a ver hasta dónde llegan para resolver. Un minutito. Y ahora lo hacemos.
parece que estaba, ahí está. ¿Pudieron hacer el dominio de la función? ¿Qué le quedó al dominio? ¿Cuál es el dominio de todas las funciones polinómicas? Todos los reales. Todos los reales. Bien, muy bien. El dominio son todos los reales y para determinar los extremos relativos, no les aclara acá cómo, así que pueden usar cualquiera de los dos criterios, pero teniendo en cuenta cualquiera de los dos criterios, necesito calcular la derivada primera, siempre, para encontrar los números críticos. Bien. ¿Qué números críticos les quedaron? -1 y 1. Perfecto, muy bien. La derivada primera es 3 menos 3x cuadrado. Bueno, acá yo saqué factor común en la resolución, no es necesario, despejando sale. Por ejemplo, el menos 3x cuadrado, que es negativo, lo podemos pasar positivo, así ya no me queda ningún menos. Luego el 3 dividiendo. Y por último, la potencia como raíz. Recuerden que siempre las raíces cuadradas tienen dos posibles soluciones, la positiva y la negativa. Quiere decir que tenemos dos números críticos, el -1 y el 1. Podemos decidir usar el criterio de la derivada primera o el de la derivada segunda. En principio, el -1 y el 1, ¿cuántos intervalos me determinan? 3. 3. O sea, a mí me están determinando 3 intervalos. Estos 3 intervalos me sirven para ver también cuáles van a ser luego los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Tendríamos que analizar qué pasa acá, a izquierda y a derecha de cada intervalo, o si queremos usar el criterio de la derivada segunda, calcular la derivada segunda. ¿Qué criterio usaron? A ver, cuéntenme. ¿Pudieron empezar? Estoy usando el de la derivada primera. A ver, el de la derivada primera. Entonces tenemos que tomar algún numerito de acá, alguno de acá y alguno de acá. El que quiera. Podemos tomar el -2, el 0 y el 2. Y una vez que... Ah, perdón. Sí, decime. Había que reemplazarlos en F', ¿no? Exactamente, hay que reemplazarlos en F'. Acá ustedes van a encontrar que muchas veces hacen como un cuadrito en los ejemplos. Ese cuadrito tiene, por un lado, los intervalos de X, que son los 3 intervalos que determinamos ahí en la recta que habíamos dibujado. Y luego, la derivada. Esta derivada es la que me va a determinar, que es lo que me decían recién, ¿reemplazo en la derivada? Sí, reemplazo en F', porque F' es la que me va a determinar el crecimiento o el decrecimiento de la función. Y los que están puestos acá, en el cuadrito, son los signos. ¿De quién? Los signos de quién me interesa, de la derivada, porque la derivada me va a determinar, me va a ayudar a determinar si en ese intervalo la función está creciendo o está decreciendo. En el -2, que era el número que tomamos de este intervalo, da -9. Si es negativo, esta es la pendiente de la recta tangente en el punto -2. Si la recta tangente tiene pendiente negativa, decrece. Y si la recta tangente decrece, la función también decrece. Ustedes siempre piensen que la derivada y la función se mueven como de la misma manera. Entonces, si esta está decreciendo, la función decrece. Pero la derivada es la que me ayuda a determinar ese crecimiento o ese decrecimiento. Entonces, reemplazo en la derivada, decrece. Me da negativa, entonces la función decrece. En el otro intervalo podemos tomar el 0, que me dio positivo. Como me dio positivo, entonces la función es creciente. Y en el último numerito que tomamos, que está en este intervalo, que sería el 2, la derivada me da negativa. Si me da negativa, f está decreciendo. Usamos el criterio de la derivada primera. Entonces, decimos que es creciente, ¿en qué intervalo? En el -1, 1.
decimos que es decreciente en qué intervalos. Menos infinito, menos 1, unión 1 más infinito. Estamos acá. Y luego los máximos y los mínimos. ¿En dónde estarían? A mí me ayuda más esto, ¿no? Acá, ¿qué pasaba? Decrece, crece, decrece, ¿no? Era así. Sí. Entonces, decrece, crece y decrece. Las flechitas como que a mí me ayudan. Decrece y crece. ¿Qué hay acá? ¿Un qué? Un mínimo, Un mínimo. Un mínimo. Y luego crece y decrece. ¿Qué hay acá? un máximo. Un Hay máximo. un máximo y un mínimo. Exactamente. Un mínimo relativo, un máximo relativo. Nos faltaría determinar el valor de la y, porque nosotros sabemos que la x vale menos 1. Ese menos 1 lo vamos a reemplazar en la función, en esta, para encontrar el valor de y. Así que lo reemplazamos. Ese menos 1 lo reemplazamos en f y encontramos el valor de y, que es un mínimo. ¿Dónde está el mínimo? En menos 1, menos 2. Y luego el máximo, reemplazamos por 1 en la función y nos da 2. ¿Podemos graficar? No la tengo acá graficada. ¿Podemos graficarla esta función? Vamos a buscar la función. Esta función la podemos graficar. Tenemos datos para graficarla y algunos datos tenemos. Si nos pediría la actividad de un gráfico, que creo que en el ejercicio 3 ahí del Classroom, les pide un análisis como completo, todo, máximos, mínimos, intervalos, gráficos. Vamos a intentar graficar entre todos con los datos que tenemos y vamos a necesitar algún dato más también. Entonces, tenemos varios datos. En principio, sabemos dónde están el máximo y el mínimo. Entonces, mínimo, no voy a anotar relativo, chicos, ya saben que es relativo. Mínimo, ¿en qué punto estaba? Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Máximo era 1, 2, ¿no? 1, 2. Ahí, 1, 2. Ya sé que esos 2 puntos los puedo marcar. Menos 1, menos 2 y 1, 2, que van a ser mínimos y máximos relativos. Esperen, ahí sería menos 1 con 2, perdón, con menos 2, que sería este punto, y 1, Un mínimo. claro, con 2, que sería el máximo. Y yo sé que si este es mínimo, de este lado va a decrecer, de este lado va a crecer, y de este lado va a decrecer, por la forma que tiene. O sea, podría ser como un gráfico bastante mal y pronto que sería algo así. ¿Sí? Esa sería la forma. Si quisiera hacer un gráfico un poquito mejor, que en general intentamos que sea como más aproximado al gráfico real, tendríamos que ver dónde están las raíces de esa función, por ejemplo, o la ordenada al origen. Un punto fácil de calcular de esa función me parece que sería para el 0 queda 0, ¿no? Ahí. Es raíz y ordenada al origen. Y después tendría que calcular las otras raíces. Evidentemente va a haber una raíz por acá y una raíz por acá por la forma que tiene el gráfico. Porque realmente si no hay otro máximo... En menos 1,73, profe, hay una raíz en 0 y en menos 1,73 positivo. Bueno, acá me quedó medio fuera de cuadro, ¿no? Porque ahí sería el menos 2, pónganle, ¿no? Menos 1,73, estaría acá una raíz, 1,73 la otra, que me quedó terrible porque
una escala horrible, pero bueno, por ahí. Entonces, una vez que determino las raíces, hago una gráfica más aproximada. De hecho, creo que en el punto 2 les piden raíces, ordenada, máximos, mínimos. Pero bueno, más o menos ahí tenemos una aproximación de la forma de la gráfica. Ahora, si nosotros no sabemos dónde está el mínimo y dónde está el máximo, es casi como imposible darle la forma, porque yo sabría que cruza por acá y cruza por acá, pero ¿dónde doy la vuelta? Entonces es muy importante estos puntos de la función. Aparte, para su gráfico, también es muy importante para algunas cuestiones de aplicaciones económicas y de resoluciones de problemas. Determinar de una función cuál es su punto máximo, o sea, maximizarla o minimizarla, es uno de los grandes problemas en matemática y nos ayuda a resolver un montón de cuestiones, ¿sí? No sé, por decirles algo, ¿cuál es el costo máximo? ¿Cuál es el máximo beneficio que se obtiene de? ¿No? Sería como una aplicación de los problemas económicos, en los problemas económicos de las derivadas, aparte de las que ya habíamos trabajado, ¿no? Bueno. Vamos a continuar. Después hay que tienen para ustedes ver un video de la resolución de esta función. Hay un video que está bueno, después cuando tengan un rato mírenlo porque les explica todo esto, dominio, asíntotas, crecimiento, decrecimiento y extremos, y el gráfico de esta función que está acá, que es una función racional. Así que está bueno para que lo miren. Bueno, ya que el anterior lo hicimos con el criterio de la derivada primera, vamos a trabajar este con el criterio de la derivada segunda, que también es una función racional. Dice, hallar si existen extremos relativos de la función. No me está pidiendo ni crecimiento ni decrecimiento, así que la derivada segunda sería como un buen camino. Tenemos una función, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio de esa función. ¿Por qué? Porque es una función racional. Entonces acá tenemos algún punto donde posiblemente esa función no tenga solución. ¿Cuál sería? En cero. ¿Cero? En cero. Claro, recuerden que no podemos dividir por cero, así que la x tiene que ser diferente de cero. Por lo tanto, el dominio de la función, todos los reales menos el cero. Y vamos con con los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? ¿Qué hacemos? Si tenemos f, la derivada primera. ¿Cómo? Escuché hablar, pero muy bajito. Ah, está bien, por eso estaba muy bajito. Bueno, tenemos una función que es un cociente entre funciones, así que tenemos que aplicar la fórmula de cociente para poder hacer la derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo dividido el segundo al cuadrado. Primero, segundo, numerador, denominador, como para no estar diciendo a cada rato numerador, denominador, o f y g. F' por g menos f por g' sobre g al cuadrado. Derivamos y nos queda f' por g menos f por g', que sería 1, por eso acá no hay nada escrito, sobre g, que era x elevado al cuadrado. Si acá multiplicamos, nos queda 2x por x, 2x cuadrado, 2x cuadrado menos 1, x cuadrado, me queda 1. Y este menos también está afectando al 1, por eso es menos 1. Tenemos un cociente que tenemos que igualarlo a 0. Si es un cociente que igualamos a 0, bastaba con igualar a quién a 0. ¿Se acuerdan que lo hicimos ahí varias veces? Al numerador. Al numerador, porque este denominador, si pensamos que lo estamos igualando a 0, pasaría multiplicando y se anula.
Así que x cuadrado menos 1 igual 0. ¿Cuáles serían los valores de x entonces? Si x cuadrado menos 1 igual 0, la x va a poder ser ¿cuánto? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Pasamos el 1 sumando, la potencia como raíz, y la raíz de 1, raíz cuadrada de 1 puede ser 1 o menos 1. Esto era O. Si queremos usar el criterio de la derivada segunda, bueno, ya tenemos los números críticos. Estos números críticos son posibles máximos o mínimos de la función. Posibles, pero para saber si son máximos o mínimos tenemos que usar alguno de los criterios. El de la derivada segunda tendríamos que volver a derivar a la derivada primera. Entonces, este es f, este es g. F', que es 2x, por g, que es x cuadrado, menos f sin derivar, por g', que es la derivada de x cuadrado, 2x. Aplicamos acá propiedad distributiva y nos queda 2x cubo menos 2x cubo más 2x. ¿Qué pasa con las x cubo? Se anulan. Se anulan, así que me queda solamente 2x sobre x cuarta. ¿Voy a poder cancelar algo si tengo 2x sobre x cuarta? Sí, queda x cubo. Claro, dos esta quedan. x la cancelamos y acá me queda al cubo. 2 sobre x cubo. Esta es la derivada segunda y la derivada segunda es la que nos va a permitir determinar la concavidad, o sea, si hay un mínimo o un máximo. ¿Qué tengo que hacer con esta derivada segunda? Reemplazar por qué valores. 1 y menos 1, ¿no? 1 y menos 1, claro, por los números críticos. 1 y menos 1. Si yo reemplazo acá por 1, me va a dar positivo o negativo. Por 1. Positivo. Positivo. Y si reemplazo por menos 1, Negativo. menos 1 al cubo menos 1, 2 dividido menos 1 me da negativo. Quiere decir que la derivada segunda evaluada en menos 1 me da menor a 0, negativa. Si me daba menor a 0, ¿qué significaba? Que iba así para abajo, ¿se acuerdan? Entonces hay un ¿qué? Un máximo. Un máximo relativo, muy bien. Y en el 1 me dio positiva, quiere decir que iba así, con cavidad positiva. Entonces hay un ¿qué? Mínimo. Un mínimo. Lo que me falta calcular es el valor de y que le corresponde a cada uno de estos valores de x. Reemplazamos este valor de x en la función original, en esta, para encontrar la coordenada en y. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Y miren cómo quedó la gráfica. Teníamos en 1, 2, porque lo reemplazamos y nos da 1 con 2 y menos 1 con menos 2. En 1, 2, un punto que dice que era mínimo. Y en menos 1, menos 2, un punto que era máximo. Entonces, nosotros marcamos los puntitos que encontramos. Ya sabemos que este es mínimo y este es máximo. Y por otro lado, sabemos que el dominio no incluye el 0. Y también podemos determinar que en ese valor hay una asíntota vertical. Si ustedes reemplazan o hacen el límite cuando x tiende a 0, les va a dar infinito. Y cuando nos daba infinito, quería decir que había una asíntota. Acá hay un mínimo porque la función hace esto. Y acá hay un máximo porque la función hace esto. Si tengo alguna duda, le puedo dar algún valor a izquierda y a derecha de ese punto mínimo, como para darle una forma un poco mejor. Ahí y ahí. Claro, pues ustedes ven a simple vista y fíjense que ustedes dicen, en 1, 2 hay un mínimo. Parece raro porque en realidad es más grande que el máximo. Pero lo que estamos hablando es de mínimos o máximos relativos. Este punto es mínimo en relación a este intervalo. Y este punto es máximo en relación a este intervalo.
Después, por ejemplo, las parábolas tienen máximos absolutos, porque es el máximo de toda la función o el mínimo de toda la función. Pero para no estar analizando todo eso, nosotros siempre hablamos de mínimo o máximo relativo. ¿Alguna consulta? Así empezamos con puntos de inflexión. ¿Quieren preguntar algo? Muy rápido. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a hacer 10 minutos, ¿les parece? De recreo y en la otra parte así cortamos este pedacito y este tema y en la otra parte seguimos con puntos de inflexión, si les parece. ¿Sí? Bueno, profe. Son menos casi las 9:10 volvemos, ¿les parece? Bueno, profe. Pero vuelvan, no me dejen sola. No, no.